¿Listos? Aplaudiendo todos, damos la bienvenida a redes sociales. Bienvenidos a la fanpage de Facebook, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Sean todos en este momento sintiéndose en casa. Acá tenemos casa llena. Es una súper bendición el poder estar juntos, junto a usted ahí en su familia, donde tú lo estés viendo. Si lo estás viendo en vivo o si lo estás viendo en este momento, probablemente en diferido. Y todos los que estamos acá, bienvenidos. Es una súper bendición que estemos juntos. Esta es la segunda de la serie que estamos dedicando para estudiar la carta a los hebreos. Y estamos tratando de hacerlo cada una de las prédicas sea uno de los capítulos. Entonces hoy estamos en el capítulo 2. Voy a pedirte que oremos para que el Señor nos hable como nos lo habló en el capítulo 1. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea, Señor, como una espada cortante de dos filos, que penetre hasta las coyunturas y los tuétanos de mis huesos y transforme mi vida para siempre. Amén. Bien, yo quiero comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 2, porque de allí quiero tomar toda la retrospectiva de lo que estuvimos estudiando en el capítulo 1. Pero es importante que usted lea que en el versículo 1 del capítulo 2 de la carta a los hebreos, por favor, todos con su Biblia en su mano. Si usted no trae Biblia, péguese a un cristiano genuino y lea ahí junto con él. Si tienes Biblia ahí en tu casa, yo sé que la dejaste por ahí. ¿Dónde la dejé? Estás ahorita buscándola. Bien, Hebreos 2:1 tiene una palabrita que ya la estudiamos alguna vez en alguna de las prédicas. Hay un por tanto allí. Por tanto. Y pasé hace algunas semanas a un par de estudiantes o abogados en funciones que nos hablan acerca de qué significa un por tanto. Pero hoy quiero volverlo a repetir. Voy a pedirle en este momento a Álvaro Quesada que te vengas para acá. Rapidito, Alvarito, vamos. Quiero que mientras vengas en el camino repases qué significa por tanto. Voy a salir en la tele, mami, póngala. Pero era para hoy, vamos. A ver, Alvarito, abogado, explícanos qué significa un por tanto. Buenos días primero a todos acá y allá donde nos ven en redes sociales. Por tanto, así muy resumidamente, el por tanto es una resolución, es la conclusión, por decirlo de alguna forma, la sentencia, no quería decir así tan legalmente, pero es la sentencia en un caso determinado, es lo que nos viene a dar ese por tanto, esa resolución, es la conclusión, luego de todo el estudio y el análisis, eso es lo que el resultado de ese análisis de un caso determinado, así muy resumidamente. Gracias, Alvarito. Démosle palmas al abogado acá. ¿Por qué el autor de Hebreos nos pone en el capítulo 2, en el versículo 1, un por tanto? Porque ya nos habló en el capítulo 1 y nos dejó bien claras ideas centrales. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ponga atención a esa advertencia porque es como la sentencia que nos está dando. Nos está diciendo, yo ya te dije la parte del capítulo 1 en donde te expliqué que el mejor de los profetas, la mejor forma en la que nosotros podríamos haber recibido la palabra de Dios es a través de Jesús en su función de profeta.
O sea que Jesús, con mayor claridad, estando en esa comunión y relación con el Padre, puede decirnos las cosas que el Padre nos está queriendo expresar. Dos, cosa muy importante, nos dijeron en el capítulo 1 que Jesús es el creador de todas las cosas existentes. Le damos palmas al Señor por eso. 3, que Jesús es mejor sacerdote que nada, que nadie. La figura del Antiguo Testamento se dio para que nosotros pudiéramos entender de que esa figura antiguo testamentaria es la sombra de lo que nosotros encontramos en Jesús. Es decir, que Jesús es mejor sacerdote. Cuarta cosa que aprendimos en el capítulo 1, que Jesús es el mejor rey de todos los que podemos nosotros entender. Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Quinta, hay una mejor autoridad y un único refugio en Él. Nosotros ya no tenemos ningún intercesor, ya no tenemos por qué razón venir a decir, no, pero vamos a acudir a otra cosa, vamos a acudir a otra criatura. Ya no, porque la Escritura nos dice que con nosotros, en nosotros habita la plenitud de la presencia de Dios. Se llama Dios Espíritu Santo. ¿Y a quién más podemos acudir? Amén. La sexta de las cosas es que es mayor en todo lo creado. Mayor en todo lo creado. Y eso significa, el punto último, que Jesús es mejor que los ángeles, porque los ángeles son creación de Dios y están al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos palmas por todo eso que aprendimos en el capítulo 1. Importantísimo, no se nos olvide. No podemos nosotros venir y tener acá al creador de todas las cosas y decirle, yo sé que estás muy ocupadito, entonces mejor en lugar de que tú me vengas a ayudar en pleno refugio, mejor envíanos ángeles. Si nosotros tenemos al mejor, al Rey de Reyes, es importante que lo entendamos. Ahora sí, capítulo 2, verso 1. Después de esta retrospectiva nos dice, por todo esto, por tanto, emitimos un juicio, dice el capítulo, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? No vaya a ser que nosotros nos deslicemos. Ese capítulo, cuando dice nos deslicemos, es pasar por alto. ¿Sabe qué significa pasar por alto? Cuando nosotros recibimos una dirección, cuando nosotros recibimos de nuestros papás, por ejemplo, o del jefe, mire, haga esto. Está bien. Y lo dejé pasar por alto. Y después nos dicen, ¿qué fue lo que yo te dije que tenías que hacer? Y entonces nosotros dejamos pasar por alto las cosas. El capítulo 1 nos está diciendo esto y se lo voy a explicar en corto. La carta fue escrita a los hebreos. Esta comunidad de gente hebrea había estado expuesta al reino de Dios. Habían recibido la palabra de Dios, habían visto todas las señales, los prodigios y los milagros, habían tomado santa cena, habían hecho todo lo que ellos en este momento podrían haber dicho, conozco a Jesús. Y de repente vienen y toman la decisión y dicen, sí, está bonito esto del cristianismo, pero me voy a regresar al judaísmo. Entonces allí es donde el Señor, durante algunos de los capítulos o las prédicas que vamos a tener, nos vamos a dar cuenta que el autor de la carta nos está diciendo, ya no hay oportunidad de regreso. Si usted se anticipa a leer por ahí por el capítulo 10, dice, ya no queda otro sacrificio más para redimir nuestros pecados más que la sangre de Cristo. Si tú la rechazas,
pisoteas la única oportunidad que tienes para poder ser salvo. O sea que de ahí en adelante, si nosotros ya conocimos a Jesús, ya no puede existir otro mediador entre nosotros y Dios. ¿Entendemos esta parte? Ok, entonces entramos al al versículo 2. Lea el versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Aquí necesito hacer la pausa para, antes de entrar al capítulo 3, explicar qué es lo que está diciendo acá. Nos está diciendo que hay una palabra que fue dicha por medio de los ángeles. ¿Qué es eso? Todo el Antiguo Testamento, y principalmente en las cosas que tienen que ver con el Pentateuco, con la ley, fueron expuestas para que nosotros las pudiéramos tener como la historia humana, como la humanidad. El Señor dio su ley al pueblo de Israel, pero ¿sabe a través de quién la dio? A través de los ángeles. ¿Por qué razón digo estas palabras? Vaya a Gálatas, al capítulo 3. Todo es probado a través de la Escritura. Gálatas capítulo 3, verso 19 nos dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea que la ley es el paramientritas. Mientras está sucediendo esto, hay una palabra que está siendo añadida por causa de las transgresiones que la humanidad estaba pudiendo tener, porque recordemos que el pueblo de Israel era el encargado de llevar a todas las naciones la verdad de la herencia del reino. De hecho, el pueblo de Israel nunca lo hizo como debió haberlo hecho, sino que se encerró dentro de sus 4 paredes y se quedaron diciendo: solamente nosotros, si quieres ser judío, circuncídate, si quieres ser judío, cumple la ley. Todo eso hizo que la gente dijera: no, esos son los de la nación judía. Y se volvió una religión. Entonces, en el momento en el que entregó esa figura, fue mientras que, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente a la que fue hecha la promesa? Primero, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos gloria y honra siempre. Y segundo, a nosotros los que somos sus hijos. Ahora, siga detrás del punto y coma en la Reina Valera, dice: y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque en el momento en el que colocó la ley, si usted recuerda y si usted ha visto, aunque sea Indiana Jones y el arca perdida, si por lo menos eso lo vio, o si ha visto la parte que tiene que ver con los 10 mandamientos y todo ese montón de películas, nosotros podemos reconocer que había un arca del pacto, y sobre del arca del pacto estaba un propiciatorio. La palabra propiciatorio significa tapadera, así de sencillo, algo que tapa, algo que cubre. Y sobre del propiciatorio, ¿qué era lo que había? 2 querubines. Y esos 2 querubines eran los guardias de la ley. Es más, en el momento en el que se ofrecían sacrificios, se colocaban sobre del propiciatorio. Ahí se derramaba la sangre. Nuevamente otra figura, la figura de un cordero que había sido sacrificado y era colocado en ese lugar,
¿Y quiénes eran los que estaban viendo que ese sacrificio estuviera adecuadamente? Unas figuras de ángeles. Y esas figuras, vaya usted a Éxodo capítulo 25, verso 22, nos dice: y de allí me declaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Es decir, que allí el Señor puso la figura de los ángeles como los guardadores. Ahora, la escritura, seguimos de regreso allí en Hebreos, en el capítulo 2, verso 2, nos dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y cuando nosotros leemos en Gálatas, que fue lo que estábamos leyendo, Gálatas 3, verso 19, nos dice que era ordenado por medio de los ángeles en manos de un mediador. Pregunto, ¿quién era el mediador? Respuesta: el primer mediador, Moisés. Moisés ordenó a Aarón como el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién era el mediador? Los sacerdotes. Y los sacerdotes eran la figura de el que hacía el sacrificio para que el pecado fuera perdonado. Ok, entonces, cuando nosotros leemos, ahora vaya a Romanos, al capítulo 3, versos 24 y 25, nos dice: siendo justificados, leo Romanos 3, 24, 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante, o sea, hay un mediador, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso, verso 25, lea junto conmigo, a quien puso como propiciación. O sea que Jesús es nuestra propiciación. ¿Qué era el propiciatorio? La tapadera. Sobre del propiciatorio se colocaba la sangre de un cordero. Los ángeles estaban allí. Ahora ya no son los ángeles, sino que ahora el mediador y el sacrificio son uno solo. Es Jesús el que entregó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2, nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Habiendo conocido entonces esta pequeña profundidad bíblica, regrésese a Hebreos. Va a decir usted: Ricardo me tiene del tingo al tango, dirá, pero es importante que usted lea la palabra. Nuevamente dice el verso 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Vea, es que era tan firme que el que transgredía la ley, mire, lo mataban. Y toda transgresión y desobediencia recibía su justa retribución. Ahora sí, leamos el verso 3. Recibía justa retribución. Verso 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que si la ley estaba allí como una figura, era ese tremendo momento en el que Jesús es el mejor propiciatorio de la ley, que no necesita figuras de ángeles, que los ángeles y la figura que nosotros veíamos allí
ya son parte de nuestro pasado, nosotros no necesitamos otra cosa más que a Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a escapar si nosotros tenemos el original? ¿Con qué se quedaría usted si usted tiene a la persona y a la sombra? ¿A quién abrazaría usted? ¿A la sombra o a la persona? Pues a la persona. De la misma forma que yo le he explicado muchas veces, si usted tiene en su celular, ahora ya no se usa tanto, antes decía yo, si usted tiene en su billetera la fotografía de su esposa, de sus hijos, y usted dice, ay, qué lindos. Ahora se dice en el celular, si usted los tiene allí y usted dice, ay, qué lindos. Yo he puesto este ejemplo. Yo tengo a mi hija en Guatemala, tengo a mi yerno y tengo a mis 2 nietas. Eventualmente, bueno, no eventualmente, todos los días nos envían fotos. Y cuando nos envían fotos de Débora y de Esther, están allí y uno dice, ay, qué lindas están. ¿Cómo podría yo ser de ilógico que estando ellas ahí en la fotografía y las tenga aquí a ellas a la par, yo siga diciendo, ay, sí están lindas, sí, pero aquí están? Es la figura. Hermano, nosotros ya no estamos para figuras, tenemos a Cristo dentro de nosotros. Amén. Bueno, si le da palmas, se las va a dar a Él. Vea, es una pregunta impresionante porque nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Esto es muy fácil de entender porque los hebreos ya habían gustado, eso era lo que yo le explicaba hace un momento, ya habían gustado del don de Cristo, ellos estaban maravillados, pero de repente dijeron, no, nos vamos a volver a la figura de la ley. Carambas, ¿verdad? Se estaban devolviendo y Jesús es mejor que la ley. Tenemos que entenderlo. No sea que deslicemos, estaba diciéndole a ellos, no volvamos nuevamente a la misma situación. Vea lo que dice, que la salvación que nos fue declarada la anunció primeramente el Señor. O sea que quien nos vino a dar las buenas nuevas como primicia fue Jesús. Cuando Él vino a la tierra, Él lo hizo a través de señales, prodigios y milagros. Él no lo enseñó, nos dijo, el reino de los cielos está aquí. Si ustedes quieren ver alguien le preguntó, muéstranos aunque sea al Padre, pues. Estoy traduciéndolo al estilo de nosotros. Y el Señor viene y dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Jesús le estaba diciendo, aquí está. Si usted quiere ver a Dios, aquí está. Jesús es el Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre en medio de nuestra vida. Pero luego nos dice que también nos fue confirmada por los que lo oyeron, y esa es la parte hermosa. Gracias a Dios que el Señor dio la oportunidad de que el Espíritu Santo estuviera dentro de sus discípulos y apóstoles, los cuales escribieron esos 27 preciosos libros para que nosotros pudiéramos tener la garantía de que todo lo que está ahí escrito nos dice que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y nos dio salvación y vida eterna, nos hizo hijos de Dios y nos hizo herederos de su gracia en el nombre de Jesús. Versículo 4, Hebreos capítulo 2, verso 4, para los que están siguiéndolo, ¿verdad? Versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es sencillísimo de entender. Entonces, toda la escritura del Nuevo Testamento ahora está viniendo a nosotros
Y lo real que nosotros estamos viviendo ya no es la figura, sino que tenemos a un sacerdote que es mejor que todo. Y ahora el Señor nos dice a nosotros que nosotros somos real sacerdocio. Entonces, para que nosotros seamos sacerdotes, el Señor dice en la Escritura que da un repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto es hermoso, porque todo aquel que es nacido de Dios debe de tener al Espíritu Santo. Y perdón que lo tenga que decir así, pero todo aquel que denigra la presencia de Dios Espíritu Santo en este tiempo está peligrando en deslizarse y volver a caer nuevamente en los brazos de la ley oficialmente. Es decir, que los que tenemos al Espíritu Santo dentro, dice la Escritura, y váyase un poquito a Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, verso 9 nos dice: mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, oiga esto, si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Punto. Cuadrado, para que no dé vueltas. Puntito y listo. Es decir, que la repartición de su presencia ocurre gracias a que el Espíritu Santo está con nosotros. Capítulo 2, verso 5. En mi Reina Valera aparece un título entre el versículo 4 y el versículo 5. ¿Cómo está su Biblia ahí? Si a lo mejor tiene la NBI, en la NBI vamos a ver qué tiene entre los dos, entre el capítulo igual. La NBI dice: Jesús hecho igual a sus hermanos. La Reina Valera nos dice: el autor de la salvación. Ahí estamos en sus Biblias, ¿verdad? Ok. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Usted dice: ¿de qué mundo y de qué estamos hablando? Pareciera que la presencia del Señor en el autor es tan evidente que él entiende que todo lo que está diciendo ya lo sabemos. Pero bueno, para eso precisamente estamos en la iglesia, para explicar estas cosas que de repente nosotros tendremos que entenderlas. Dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. O sea que hubo un mundo antes y un mundo después. El mundo venidero no se lo entregó a los ángeles, sino que el mundo venidero se lo entregó a los seres humanos. Voy despacio para que usted me lo pueda entender. Yo ya lo he explicado muchas veces, pero hoy se lo voy a volver a explicar. Génesis capítulo 1, verso 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estamos preciosos, ¿verdad? Pero dice el verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Es más, con una fuerza más expresada de otra forma, las dos palabras dice desordenada y vacía. Dos palabras que en hebreo significan: la palabra desordenado es tohu, y la palabra tohu significa asolada y destruida. O sea que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero hubo algo que la asoló y la destruyó. Y luego dice: la palabra vacía es la palabra bohu. Y la palabra bohu significa ruina y vacuidad. O sea que la tierra, después de haber sido hecha preciosa, porque yo le hago la pregunta: ¿será que Dios hace las cosas desordenadas y vacías?
No. Es decir que la primera tierra fue hecha para la primera creación. ¿Quién es la primera creación? Los ángeles. No se haga bolas. No hay una generación preadámica, no. Los preadámicos, los únicos preadámicos que yo conozco se llaman ángeles. Y los ángeles fueron a los que se les entregó en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿qué fue lo que sucedió? En medio de esa situación les entregó una parte del reino y les dijo: esto es para ustedes. ¿Y qué hicieron doños ángeles? Los ángeles vivieron, ahí es donde nosotros debemos entender que los famosos científicos se han hecho una de bolas, y la Biblia lo dice, ahí está escrito. Millones de años que ellos creen que nosotros como seres humanos estuvimos, y quienes estuvieron fueron los ángeles. Es decir que cuando nosotros miramos, es que dice aquí que el carbono 14, que esta pieza tiene más de 8 millones de años de no sé qué. Sí, ok, perfecto. Esa fue la primera creación. Y que sí, que los dinosaurios a lo mejor tal vez eran los gatos de los ángeles. Eran sus mascotas, usted tuvo sus mascotas, ¿sí? En esta parte dice la escritura que cuando todo esto ocurrió el clímax del asunto, Satanás se quiso sentar en el trono de Dios, quiso ser igual a Dios. Hubo una situación en donde se hizo el juicio. Los ángeles ministradores quedaron en la presencia del Señor, y los ángeles caídos se convirtieron en lo que nosotros ahora, vamos a ponerlo así, conocemos como los famosos demonios. Ahora entiende esta parte. Entonces, cuando dice la escritura que a ellos les dio una primera cosa que ya en este momento ya no la tienen, la escritura nos dice en el verso 3 de Génesis 1:3: y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y cuando hizo de regreso todas las cosas, la escritura dice que recreó las cosas. Y cuando recreó todo, ¿sabe a quién se lo dio? Ya no se lo dio a los ángeles. ¿A quién se lo dio? Solo 2 personas levantaron la mano. ¿A quién se lo dio? A usted y a mí. Nosotros deberíamos de haber sido los que administráramos como mayordomos principales esta tierra. Ahora usted puede leer lo que estábamos hablando de Hebreos capítulo 2 verso 5. Nos dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Ahora ya estamos entendiendo de qué estamos hablando. Luego dice el verso 6. Vamos a leer del 6 al 8 porque esos están encadenaditos. Porque alguien testificó en cierto lugar. ¿Dónde es ese cierto lugar? En el Antiguo Testamento. ¿De qué estamos hablando? Ya usted se va a dar cuenta de que en esta escritura lo que estamos tocando es una parte de un salmo. Nos dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre la obra de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ese versículo bíblico, estamos hablando del Salmo 8, versos del 4 al 6. Usted puede encontrar allí esa palabra donde dice en algún lugar, dice el autor, es el Salmo capítulo 8 versos del 4 al 6. Vea lo hermoso de lo que estamos diciendo. Para mostrar su soberanía, Dios es soberano. ¿Cuántos dicen amén? Para mostrar su soberanía, toma al hombre
y lo forma del material de la creación. Hizo dos cosas importantes: lo formó y sopló sobre de él. Él tomó polvo de la tierra. Solo se la voy a dar la cita bíblica, Génesis 2:7, usted la puede buscar. Génesis 2:7, formó al hombre del polvo de la tierra. Y cuando estaba formando al hombre del polvo de la tierra, estaba todo el montón de ángeles diciendo: ¿qué está formando ahora Dios? Y lo hermoso de esto es que del muñequito de tierra que hizo, vino él y le dijo: ellos, cuando formó al hombre y a la mujer, ellos van a ser los nuevos encargados, los nuevos mayordomos de la tierra que ahora estoy formando. Bueno, le va a dar palmas, ¿verdad? Esto emociona. Yo me emociono, yo me pongo emocionado cuando veo estas cosas. Dice, y vuelvo a repetir: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor a los ángeles. Sí, está bien. Nuestra creación, nosotros como seres humanos de carne, hueso y grasa y todo lo demás que tenemos, nosotros somos menores a los ángeles. Repita conmigo: nosotros somos menores a los ángeles, un poco menores que los ángeles, nos dice la escritura. Pero nos dio la oportunidad de que puso en nuestras manos la obra de sus manos. La escritura nos dice que formó, que es la palabra yatzar, que viene de una expresión del alfarero moldeando algo con el lodo. Eso fue lo que el Señor hizo. Comenzó a formarnos. Cuando formó al hombre, lo hizo así. Cuando formó a la mujer, hizo así. Lo hizo de esa forma. Y en el momento en el que nos formó, sopló. O sea que nosotros somos de doble ingrediente. Nos formó del polvo de la tierra, algo de la creación, y en el momento en el que nos dio vida, nos dio su espíritu. Wow. O sea que sopló sobre de nosotros su aliento de vida y fuimos seres vivientes. Es decir, que por esa misma razón es que nosotros somos un poco menores que los ángeles, pero en el momento en el que nosotros nacemos de nuevo, dice la escritura que nosotros le vamos a provocar a los ángeles admiración. ¿Sabe usted que los ángeles lo admiran a usted por la forma en la que el Señor tiene misericordia y gracia con usted y conmigo? Porque con ellos no tuvo misericordia de nada. Pero tú y yo tenemos la gracia, tenemos esa salvación. Nos dio una segunda oportunidad y nos dio a su Espíritu Santo. Ese verso 8 nos dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Estamos hablando de los seres humanos. Y como seres humanos hubo alguien que vino a ser un ser humano como nosotros. Y aquí es donde viene la situación. Pero yo quiero que analice esta parte, porque dice la escritura que todas las cosas le son sujetas a él. Pero todavía no vemos que las cosas estén de esa forma. Vayamos a Romanos, al capítulo 8, versos 21 al 23, nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que todavía esto aún no ha sucedido. Se recuerda que la semana pasada Osvaldo predicó de el reino del ya y del todavía no. Usted va a decir: ¿de qué predicó? Bueno, vea la prédica de la semana pasada. Dice
que aún todavía no está completo. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Acabamos de estar pidiendo perdón en la Santa Cena. Acabamos de estar diciéndole: ay, Señor, me volví a jalar la torta, dirá usted. Pues eso se nos va a quitar hasta el momento en el que nosotros seamos glorificados en su presencia. Amén. Entonces, ese reino todo lo sujetó, pero aún todavía no. Está el reino del ya y el reino del todavía no. Regresando, Hebreos capítulo 2, verso 9. Por ahí vamos. Voy avanzando. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es importante que entendamos esto, porque aquí es donde un montón de gente se hace bolas. Y no nos acaba de decir: Ricardo, pues nos dijiste que Jesús es mayor que los ángeles, y ahí en el verso 9 dice que lo hiciste menor que los ángeles. ¿En qué? Porque dice la Escritura, ahí es donde vayamos, a Filipenses, al capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros, Filipenses capítulo 2, verso 5. Búsquelo. No se me haga bolas, pero búsquelo. Porque yo necesito que usted y yo tengamos sana doctrina. Yo necesito que usted practique doctrina. Porque el que sabe y cree es doble su fe. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahí está el Creador, el Señor de toda la creación y de los ángeles y de toda principado, potestad y gobernadores y de todo lo que está en la tierra. Pero Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Verso 7, sino que se despojó. Vea lo que dice en pasado puntual, tiempo aoristo en el griego. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Repito la palabra que dije hace un momento. Nosotros los seres humanos somos mayores o menores que los ángeles. Menores que los ángeles. Jesús, siendo el creador de todos los ángeles y de toda la creación, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿era mayor o menor que los ángeles? Menor. Sana doctrina. Jesús no es solamente un hombre, Jesús es Dios, pero no escatimó el ser igual a Dios. Y todo lo que hizo acá en la tierra lo hizo como un ser humano, como tú y como yo. Por lo tanto, sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre de todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, regrésese al capítulo 2, verso 9, nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús,
coronado de gloria y honra. Ya leímos por qué. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es que Él murió por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único Jesucristo para que algunos sean salvos. No, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, su naturaleza humana, Él tomó forma de siervo y gustó la muerte por nosotros. Hay algo muy importante. Fue porque Él quiso hacerlo. Por eso es que dice Filipenses 2:5 que haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo. Porque nosotros como seres humanos, viene nuestra mamá y nos dice: hágame el favor, mijo, láveme los trastos. Ay, voy. El que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Lo está haciendo por obediencia, pero no por gusto, no porque quiera hacerlo, sino que lo está haciendo porque lo tiene que hacer. Y hay algunos que vienen y dicen: láveme los trastos, ahorita voy, y no lo hacen. Ayer estuvimos hablando de eso con los servidores, pero la parte más importante es que cuando Jesús escuchó del Padre en medio de esa administración de amor, el Padre dijo: necesitamos salvar a la humanidad. No tuvo que decir otra cosa: Padre, aquí voy, que no se haga tu voluntad sino la mía. Y es que Jesús allí en el Getsemaní, Él tuvo la oportunidad. Dios le hubiera dicho: bueno, si querés te regresas y seguís siendo el hijo de papi. Pero viene Él y dice: Señor, si es necesario, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él gustó de la muerte. Entonces tengo que decirle una cosa que a lo mejor hemos malinterpretado: a Jesús nadie lo mató, Jesús murió por nosotros. Amén. Le da palmas por eso. Verso 10: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Esto simplemente lo que nos está diciendo es que nos recuerda que Jesús es el autor de todas las cosas, pero por su obra redentora trae a toda la creación de seres humanos que lo reciben como su Señor y su Salvador, y nos da la oportunidad de ser salvos. Verso 11: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Qué hermoso esto. Nos hace miembros de su familia. Y por si hay alguna duda, vamos rapidito, Romanos 8:17, leamos estas citas que van a afirmarnos en nuestra identidad de hijos de Dios. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Gálatas 4:6. Cómo me gusta que estés emocionado con la palabra. Verso 6: Gálatas 4:6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. O sea, nos está diciendo que le digamos a Dios como Él lo hace. Él dice: yo voy a mi Padre
Y tú, no, es el Dios Todopoderoso. Papá, dígale. Papá, Él es tu papá. Él es el papi de todos los que hemos sido redimidos. Esto nos cuesta un poquito entenderlo. Sí, Él es Dios, Él es el creador de todo, pero es mi papá. Y si yo quiero, voy con Él y le digo, papi, ayúdame. Y si estoy con Jesús, le estoy diciendo, Jesús, ¿cómo le hiciste para superar todo esto? Él hizo y vivió todo lo que nosotros hemos vivido. Último de ese versículo, no estoy terminando todavía, me falta un poquito. 2:19, Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y oiga, miembros de la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Sabe qué pasa? Que muchos de nosotros entramos a la comunidad de la iglesia, somos parte de la congregación, pero que como que no nos sentimos de ella, nos sentimos más empleados. Pero el Señor sabe que quiere que usted y yo entendamos que el reino de los cielos, usted no es un empleado, no es un siervo, usted es hijo. Entonces, si yo soy hijo de mi papá y mi papá es el dueño de la empresa, yo trabajo con todo lo que tenga porque es mi empresa. Entonces yo me gozo en ese momento, vengo y digo, yo le voy a meter todo al 100. ¿Por qué? Porque esa empresa se la vas a dar a tus hijos y se la vas a dar a tus nietos. Entonces no te sientas como que si me ponen a hacer y a recoger las copitas, pues ni modo, recojo las copitas. No, es hacer lo que nosotros tenemos que hacer porque es nuestra herencia. Amén, para darle gloria al Señor. Regresamos, Hebreos capítulo 2, versos del 12 al 14. Ya vamos casi terminando. Verso 12 dice: diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, cada vez que dice esos espacios son citas bíblicas que aparecen en tu Biblia. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Bueno, si le va a dar palmas, dáselas con todo. ¡Wow! Y es que le digo algo. Aquí voy a hablar de las personas que no están bien en el área de migración. Por favor, ayúdenme que se me va el nombre. Yo le digo mojados. Una persona está en un lugar indocumentado, pongámosle así, irregulares. ¿Sabe una cosa? Cuando el enemigo quiera venir a atacarlo, usted tiene que decir estas palabras: aquí los que gobiernan somos los que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Los demás son mojados. O sea que cualquier demonio que lo quiera atacar, usted venga y dígale: ¿sabes que no tenés poder aquí? ¿Qué andas haciendo en esto? Andate para el lugar donde tenés que estar. En el nombre de Jesús. Y cuando le dices en el nombre de Jesús, es porque le estás diciendo: mi Señor tuvo cuerpo, alma, fue glorificado y está sentado a la derecha del Padre y te tiene sujetado con sus pies, para la gloria del Señor. Verso 15 y 16. Bueno, todo eso que leímos usted lo puede leer en Isaías capítulo 8, versos del 17 al 18. Ahí están las citas, porque sé que aquí hay estudiosos de la palabra y qué bueno que pueden llegar como los de Berea y verificar esas citas bíblicas en casa. Isaías 8, 17, 18.
Ok. Versos 15 y 16. A librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, oyó, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Aquí voy a hacer un pequeño paroncito, porque recuérdese que en Abraham nació el pueblo llamado Israel. Obviamente eran sus hijos y sus nietos, pero estamos hablando de que en Abraham ocurrió una tremenda promesa. Cuenta las estrellas del cielo y si las puedes contar, esa será tu descendencia y en ti serán benditas las gentes de Israel. No, serán benditas todas las naciones de la tierra. Costa Rica, para la gloria de Dios. Es decir, que cuando nosotros entendemos esto, entendemos todo lo demás. Versos 17 y 18, y voy finalizando. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y sumo fiel sacerdote en todo lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esto es tan hermoso para ir terminando esta parte de esta prédica. El hecho de que Jesús hubiera tenido cuerpo, alma, espíritu y nos haya dado la oportunidad de que todo lo que Él hizo aquí en la tierra no lo hizo como Dios, sino que lo hizo como hombre, nos da a nosotros la oportunidad de pensar en esto. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces, si Jesús, no optando ningún poder de Dios, sino que siendo un ser humano, no pecó, entonces la pregunta que tú puedes hacerle es: Señor, estoy siendo tentado en esto, ¿cómo le hiciste tú? Que ese montón de chavalas que había en ese tiempo, ¿cómo le hiciste? Y que Jesús te diga esto y esto y esto y esto. Y cuando tú vengas y estés en medio de hambre, en medio de una situación de deuda, recuérdese que Jesús fue de cuna humilde, o sea, de cuna pobre. Ellos no tenían la gran cantidad de cosas. ¿Dónde nació? ¿En cuna de oro? No, en un pesebre. Entonces pregúntale: Señor, ¿cómo le hiciste para superar todo eso? Y Él te va a decir: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a venir por añadidura. Gracias, Jesús, por eso. Ok, terminé. Diría media hora. Pero cierre sus ojos. Si estamos allá en redes sociales, después de haber escuchado este estudio, si tienes dudas, pues vuélvelo a escuchar, o vete allí a una Biblia con concordancia, o ve qué haces. Pero si quieres seguir probando más de la palabra, vuélvelo a estudiar, mándaselo a alguien, pero que alguien aquí pueda entender de que cada vez que nos estamos parando acá tras el púlpito es para que tú y yo crezcamos. Padre, gracias por tu palabra. Sí, es como espada. Me la colocaste dentro de mi corazón y penetró hasta las coyunturas de mis huesos. Señor, te pido que sea transformadora y que haga, Señor, que mi vida cambie. Señor, que te pueda amar más. Y si no te conozco, hoy quiero conocerte. Y no quiero dejar de hacer esta oración del llamado.
llamo a todo aquel que no tiene al Espíritu de Dios, que de oídas te había oído, que durante la semana alguien vino y le dijo: es que tenés que hacer algo para que alguien te salve o alguien te lleve tu milagrito. Tú puedes venir a decir hoy: no hay nada, no hay nadie que se pueda comparar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, si hay alguien aquí o en redes sociales que necesite de Cristo Jesús, Padre, hoy vengo a pedirte que lo toques. Envía tu Espíritu Santo de adopción y dale la oportunidad de nacer de nuevo. Si tú estás allí en este momento, dile: Señor, te necesito. Nunca lo había sentido de la forma en la que ahora lo siento. Te necesito. Y si lo hiciste alguna vez, en este momento quieres renovar tu pacto, hazlo. Dile: Señor, regreso como el hijo pródigo. Y si es por primera vez, Señor, entro al reino de los cielos. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te abro las puertas de mi corazón para que tú vengas y seas el Señor y Salvador de mi vida. Te pido, Señor, que tu sangre sea toda suficiente para lavar todos mis pecados presentes, pasados y futuros. Y te pido, Señor, que en el momento en el que tú hiciste ese acto de resurrección, me traigas vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración ahí en redes sociales, comunícate con nosotros. Me despido de redes sociales en este momento y te pido en el nombre de Jesús que si te quieres seguir conectando, pues hazlo. Y si quieres venir a gozarte como toda esta comunidad de bendición de la congregación Verbo lo está haciendo, vente si no tienes una iglesia. En el nombre de Jesús, bendiciones.